Cuando vamos a escribir un programa, bien sea en pseudocódigo o en un lenguaje formal, lo normal es que utilicemos variables para guardar datos. Definamos entonces variable como una posición reservada en la memoria para guardar datos que pueden variar en el transcurso de ejecución del programa. Las variables, de allí su nombre, pueden variar en el transcurso del programa y hay que decir que hay unos lenguajes formales como el Java, como el C++, donde antes de definir las instrucciones del programa normal, debo definir las variables y qué tipo de datos van a guardar. Podemos hacerlo aquí en PCInt, no es absolutamente necesario porque hay otros lenguajes de la actualidad, como el JavaScript, como el PHP, que no necesitan definir el tipo de variable. Vamos a hacerlo inicialmente. Ustedes pueden decidir si las definen inicialmente o no, no es necesario. Vamos a definirlas acá. Entonces voy a escribir aquí definir, la palabra definir. Le digo cómo quiero que se llame mi variable. Mi variable puede llamarse como yo quiera. Lo importante es que no empiece por un número, ni tenga caracteres ni espacios insertados en medio del nombre de la variable. Entonces por eso, por ejemplo, voy a definir algo como num como entero, por ejemplo. Estoy definiendo la variable num como entero. Entero estamos hablando de números sin decimales, positivos o negativos. También voy a poder definir otra que se llama, por ejemplo, letras. Y voy a utilizar como, no me quiere mostrar la ayuda. La ayuda, voy a ver el listado de datos que puedo utilizar. Aquí voy a utilizar como carácter. Quiere decir que solamente puedo guardar letras en esa variable. El nombre de variable que yo quiera, le voy a decir que la guarde como un valor lógico. Valores lógicos serían verdadero o falso. Básicamente eso, verdadero o falso sería un tipo de dato lógico. Y puedo guardar otra variable como real. El tipo de dato real es son números, básicamente son números decimales, positivos, negativos, que quiera guardar. Entonces acuérdense, son datos de tipo entero, datos de tipo carácter, es decir, letras o texto, datos de tipo lógico, es decir, para guardar verdadero o falso, y datos de tipo real para guardar números, pero con decimales negativos y positivos. Este listado de variables los puedo ver aquí en la parte izquierda, en el panel de lista de variables. Nos va a mostrar ahí el listado de variables que tengo. Si yo quiero lo puedo seleccionar acá para que me indique dónde está, dónde se definió. Eso sería todo. Y puedo cerrar el panel cuando yo quiera. Recuerden, las variables las puedo definir de esta manera. Sin embargo, también podría definir una variable. Una vez ya la tengo definida, le voy a decir, por ejemplo, esa variable que se llama número, le voy a asignar, y así voy a asignar con una flecha hacia la izquierda el valor que va a guardar. Por ejemplo, un valor entero. A la variable letras le voy a asignar letras. A la variable algo le voy a asignar un valor verdadero. Y a la variable otra le voy a asignar un número decimal. Y fíjense que todo eso es válido. Si yo definiera aquí, por ejemplo, ahí me muestra subrayado el dato, dice no coinciden los tipos. ¿Por qué? Porque yo le dije que inicialmente iba a guardar números enteros. De manera que esto sí es válido en cada caso. Aquí lo mismo pasaría si le llego a guardar un número. Pues me dice que no coinciden los tipos porque es de tipo carácter. Por ejemplo, si yo escribiera ahí hola, no me estaría mostrando error porque estoy guardando texto. Sin embargo, texto literal debo marcarlo siempre con comillas. Dobles o simples, da igual. Aquí el dato verdadero y aquí el dato de tipo real. Acuérdense, son números decimales positivos o negativos. Estas son entonces las variables en el PSeInt.